Buenas tardes. Bueno, tenemos el honor y el orgullo de presentar la próxima charla, que es estimulación fisiológica, una alternativa eficaz y segura. Va a disertar el doctor Emilio Logarzo, a quien invito al escenario. Bien. Él es jefe del área invasiva e implante de dispositivos en la Clínica San Camilo de la Ciudad de Buenos Aires y también staff de electrofisiología del Hospital Alemán de Buenos Aires. Bien. También invito a los panelistas, el doctor Ortigosa y doctor Polti, a subir por favor al estrado. Perfecto. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar sobre la estimulación fisiológica, una alternativa eficaz y segura. Es un sistema que utilizamos nosotros desde hace ya muchos años. Es un diseño netamente argentino. Son mis conflictos de interés. Como todos sabemos, la estimulación fisiológica tiene dos formas. La estimulación selectiva, en donde la aplicación del estímulo se hace directamente sobre el haz de His, y la estimulación no selectiva o parisiana, en donde la estimulación se hace en una zona cercana al haz de His, y la electricidad aborda el haz de His y aumenta su velocidad de conducción. Esta es la evolución que tenemos en la actualidad de lo que es la estimulación fisiológica. Pasamos por la estimulación septal, la estimulación selectiva del haz de His, posteriormente la estimulación no selectiva. A esas dos se las llamó His pacing, actualmente está en desuso por una necesidad que tenía muchas fallas. Y pasamos a la siguiente fase, que es la estimulación de la rama izquierda, en la que estamos ahora. Nosotros no hicimos nada de eso. ¿Por qué? Porque empezamos antes. Nosotros tenemos ya más de 12 años de investigación en esto, y en la época en donde empezábamos no teníamos las herramientas que se tienen ahora, no teníamos vainas, no teníamos catéteres especiales, y hacemos estimulación con el material habitual que tenemos para el implante de un dispositivo. Este es mi concepto de lo que es la estimulación fisiológica. La estimulación fisiológica es una conjunción entre lo que es la sincronía mecánica y la sincronía eléctrica. Nosotros a la sincronía mecánica la medimos con un ecocardiograma, pero la sincronía eléctrica todavía no tenemos bien definido qué es lo que realmente es. Algunos la miden a través de la duración del QRS, otros miden a través de los cambios de eje, el tiempo de activación de la derivación B6 actualmente en lo que es la rama izquierda, o algunos consideran la corrección de la rama izquierda, pero no existe un concepto efectivo y claro de lo que es la sincronía eléctrica. Es por eso que considero que es necesario redefinir en un futuro qué es la sincronía eléctrica para saber qué es lo que estamos haciendo. Nosotros, como les comenté, empezamos esta nuestra primera publicación ya en el año 2010, y esta es una de nuestras últimas ya en el año 2020, que fue previa a la pandemia, en relación a todo este tema, en donde venimos avanzando, la verdad que muy bien, y tenemos muy buenos resultados. ¿Y de qué se trata esto? Nosotros lo que hacemos es tomar la información que nos entrega el electrocardiograma, un electrocardiograma convencional. Esa información es procesada, se la analiza a través de un cálculo matemático de correlación cruzada en dos derivaciones, principalmente D2 y B6, y a partir de ahí surge una curva, que en realidad es la superposición de dos curvas, una que representa la pared lateral del ventrículo izquierdo y otra que representa el septum del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo funciona? Es muy simple. Es un electrocardiograma, se conecta al paciente como se hace habitualmente en las derivaciones de los miembros, y se lo conecta principalmente a las precordiales, pero lo fundamental es que esté conectado B6. Y esto es lo que obtenemos. Este es un display de lo que nos entrega la pantalla. Obtenemos un electrocardiograma con un electrocardiograma en tiempo real, y una curva de sincronía. Esa curva de sincronía, que está a mano izquierda abajo, representa la activación del ventrículo izquierdo, y es muy simple. Cuando las curvas están juntas, está sincrónico; cuando están separadas, está disincrónico. No es muy complejo, y eso a la vez se correlaciona con un índice que está en un número que cuando es de color verde está bien, cuando es de color rojo está mal, y cuando es color amarillo es intermedio. Nada complejo.
Ese QRS, a medida que se modifica, hace que esa curva cambie en tiempo real, de tal manera que nosotros nos permite obtener resultados en tiempo real en segundos, sin necesidad de que sea operador dependiente, y los datos son completamente reproducibles. Esto es lo que vemos. La curva de sincronía son una curva roja que representa B6 y una curva azul que representa D2, y el índice de sincronía. Como les comenté, cuando las curvas están juntas, están sincrónicas, y esto es a partir de pacientes que se encontraban en ritmo propio, pacientes con marcapasos y pacientes con terapia de resincronización convencional, diseñamos un chart de curvas para determinar qué paciente estaba sincrónico, cuáles estaban disincrónicos y cuáles estaban intermedios. En lo que es estimulación fisiológica, nosotros utilizamos básicamente la curva de tipo 2, que si ustedes observan, es similar a la tipo 1. La tipo 1 representa el paciente con QRS angosto, y en donde las curvas están superpuestas, son positivas y están sincrónicas entre sí. Y la curva de tipo 2, que es la estimulación parisiana, es una curva similar a esa. Por eso tratamos de imitar lo que es esa curva. Y esto es lo que obtenemos. En este paciente, con un QRS angosto, cuando iniciamos la estimulación, tratamos de que la curva sea sincrónica, sea superpuesta y que tenga un índice adecuado. Eso se puede hacer latido a latido en el momento del implante, pero también tiene otras utilidades este sistema. ¿Y por qué usamos esa curva tipo 2? En la fase de investigación, hace ya muchos años atrás, este sistema nos permitía hacer un registro intracavitario, nos permitía realizar la medición de las de His, de tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos este paciente en su registro basal, que es un QRS angosto, con una curva de tipo 1, si ustedes ven en el registro, el registro de abajo, en el amarillo, tenemos una zona donde se detectan las de His, y al estimular esa zona obteníamos la misma curva. De tal manera que siempre que estimulábamos esa zona o cercana a esa zona, la curva era una curva de tipo 2. Es decir, en sentido práctico, ¿para qué buscar el haz de His si cada vez que tenemos la curva 2 estamos cerca? Entonces no buscamos haz de His, buscamos curva 2. ¿Bien? Que es mucho más simple. Estos son los usos que tenemos en el sistema. Básicamente lo utilizamos para evaluar la sincronía eléctrica previo, durante y posterior al implante. Había nacido inicialmente como un optimizador de terapia de resincronización, moviendo los intervalos interventriculares para obtener el intervalo más sincrónico, pero actualmente el mayor uso y el más útil es un elemento de guía en el momento del implante de dispositivos para ubicar el catéter en una zona en la cual no le generamos daño al paciente, de una forma fácil, rápida, simple y segura. Pero también esa curva tipo 2 no tan solo sirve para QRS angostos. También con la curva de tipo 2 podemos corregir trastornos de conducción, como por ejemplo acá, con esta curva 2 corregimos un bloqueo de rama derecha. También podemos corregir hemibloqueos anterior izquierdo, e incluso podemos sincronizar bloqueos de rama izquierda. Este trabajo de corrección de trastornos de conducción fue el que ganó el premio del Mundial de Arritmias en el año 2019. ¿Y cómo es la técnica que usamos? Es muy simple. No usamos catéteres especiales, no usamos vainas especiales, no necesitamos identificar el haz de His, usamos los catéteres convencionales con los catéteres de fijación activa y usamos las curvas de Syncromax durante el procedimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Modificamos el estilete que básicamente, si ustedes se dan cuenta, es similar a lo que hace una vaina, porque la vaina sirve para apoyar el catéter. Bueno, el estilete sostiene el catéter de la misma manera. Entonces, lo que hacemos es aumentar la curva en un estilete convencional, y cuando necesitamos mayor apoyo, hacemos una contracurva en la punta del catéter para que tenga mayor apoyo en la región septal. Y lo que encontramos es que la mejor zona de estimulación, como hace mucho tiempo lo venimos diciendo, no es el haz de His. La estimulación selectiva siempre fue mala porque tiene muchísimos problemas, tanto en el momento agudo como en el momento crónico. Lo que mejor funciona es la estimulación del septum alto del ventrículo derecho y su conexión con lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Y esa zona triangular se obtienen curvas de tipo 2 muy sincrónicas, con catéteres muy estables, umbrales adecuados en tiempo agudo y con registros crónicos también con muy buenos resultados. ¿Y en qué tipo de paciente lo usamos? Lo usamos
en todos los dispositivos, básicamente. Lo podemos usar en pacientes con estimulación unicameral, estimulación bicameral. También lo usamos en pacientes con desfibriladores. Usamos los catéteres convencionales de desfibrilación se pueden ubicar en esa zona de forma segura, sobre todo en aquellos pacientes que van a ir a una terapia de desfibrilación y que, por ejemplo, no tienen rama izquierda. Si nosotros colocamos ese catéter en la punta, nosotros le vamos a estar generando el bloqueo de rama izquierda y nosotros vamos a generarle la insuficiencia cardíaca. Con este tipo de estimulación evitamos esa complicación. Y por supuesto, en pacientes que generan miocardiopatía inducida por estimulación de ventrículo derecho, donde directamente en vez de colocarle, a este paciente le correspondería colocarle 2 catéteres más, o sea, un catéter de desfibrilación y un catéter en seno coronario, pero directamente lo que hacemos es estimular la zona pareisiana con un solo catéter y obtenemos los mismos resultados. También estamos abordando esta área. Recién hablaban de tormenta eléctrica. En base a un paciente que tuvimos con síndrome de Brugada con tormenta eléctrica, hicimos un upgrade a una terapia de resincronización septal y pudimos ver que con este tipo de estimulación el patrón de Brugada, podemos borrar el patrón de Brugada. Y estamos sabiendo que el paciente con síndrome de Brugada genera su arritmia ventricular en el momento que mayor patrón de Brugada tiene. Nosotros estamos trabajando en un algoritmo que nos permite identificar el momento en donde el paciente tiene mayor patrón de Brugada para generar estimulación y de esa manera borrar el patrón de Brugada y evitar el evento arrítmico del paciente. Esta es nuestra experiencia que presentamos en la revista de la Sociedad. Esto fue presentado en el año 2019 en el Congreso Mundial. Ya presentamos más de 300, casi 400 pacientes, ahora ya pasamos ese número, ya muchos más pacientes, en diferentes tipos de estimulación, en diferentes patologías y con diferentes tipos de dispositivos. La verdad que los resultados que tenemos son muy buenos, la tasa de desplazamiento es muy baja. Los desplazamientos que tuvimos fueron sobre todo como catéteres de desfibrilación en la parte inicial cuando estábamos haciendo la curva de aprendizaje, que son catéteres más pesados y aprendimos a soportarlos con una curva más amplia sobre la base de la aurícula. Y los umbrales siempre fueron muy buenos, tanto en forma aguda como en forma crónica y por supuesto con excelente impedancia, y la verdad que los tiempos de radioscopía son exactamente igual a los de un procedimiento habitual. No se prolonga ni se modifica nada a lo que es un procedimiento habitual. Como conclusión, para nosotros este sistema es nuestro gol estándar. Para nosotros trabajar sin esto ya la verdad que nos resulta difícil, nos permite ubicar el catéter en una forma muy precisa, es simple, es práctico, es seguro. Creemos que tiene que ser, este tipo de técnicas tienen que estar distribuidas en forma generalizada, no tiene que ser exclusivo de nadie, todo el mundo puede tener que hacerlo, incluso los cirujanos cardiovasculares. Por eso tratamos de que la técnica sea simple, que sea rápida y que no tenga complicaciones en relación a lo que es el procedimiento habitual del implante del dispositivo. Los umbrales son excelentes, los resultados son excelentes, tanto en umbrales, sensados, y por supuesto la duración de la batería es similar a lo que es a un procedimiento convencional, y como vengo diciendo ya hace muchos años, la estimulación no selectiva siempre fue, es y va a ser la mejor alternativa para estimular fisiológicamente a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Excelente la charla. La verdad no quiero dejar de reconocerte que detrás tuyo tenés un gran equipo. Conozco a varios, Lautaro Bello, todos los que nombrabas ahí, Ortega, Barja, la doctora Paulucci, tuve la suerte de conocerlos y son un gran equipo de cardiología. Se dedican mucho a la parte académica y a la parte humana, así que eso vale el reconocimiento para el. Muchas gracias. Personalmente y desde Seattle. Le doy lugar a los panelistas. Ale Polti, ¿querés empezar? O doctor. Bueno, por Dios, adelante. Buenas tardes, te quiero felicitar por la exposición clara. Gracias. Y con respecto a Syncromax, quisiera que me pudieras decir, en los ritmos que son arrítmicos, como la fibrilación auricular, o en pacientes que tienen una carga alta de extrasístoles ventriculares, que pueden ser interpoladas o no,
¿qué eficacia tiene la metodología? En realidad, el Syncromax no es que modifica, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, independientemente del sistema que uno use, va a depender del pasaje auriculoventricular y la frecuencia que tiene. O sea, lo que uno trata de evitar es que la estimulación genere un efecto deleterio sobre el funcionamiento del corazón. Lo que sí es importante que nosotros pudimos ver en lo que fue Syncromax, y que estuvimos evaluando e investigando en ese caso, sobre todo de la tormenta eléctrica, la estimulación en ese sector tiene un efecto antiarrítmico sobre la arritmia ventricular. De hecho, está descrito el efecto protector, por decirlo, de la estimulación parisiana sobre la estimulación epicárdica, porque la estimulación epicárdica es proarrítmica. Cuando uno coloca un catéter de resincronización en la zona epicárdica de una vena cardíaca. Este tipo de efecto que se obtiene al estimular la zona parisiana es un efecto protector sobre la arritmia ventricular, y nosotros lo vimos en esa paciente con síndrome de Brugada y tormenta eléctrica, que ya después de haberle hecho el upgrade no volvió a tener nunca más en 8 años un nuevo evento. O sea, la verdad que nosotros tenemos muy buenos resultados, y es una técnica fácil, no es difícil de hacer. Buenas tardes, felicitaciones doctor, la verdad que excelente la charla. Le quería preguntar, en caso de la estimulación fisiológica y cuando programamos estos dispositivos, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de la programación? Si hay que modificar algo de la programación o no. Eso también es un tema, muy buena pregunta. Cuando colocas el dispositivo de esta manera, no tenés que modificar absolutamente nada lo que es una programación. Así como no usamos catéteres, ni vainas, ni catéteres especiales, tampoco tenés que programar nada en especial. Haces una programación exactamente como lo haces con una estimulación en punta de ventrículo derecho. No, porque este tipo de programación no tiene fallas de sensado, no tiene retroconducción auricular, y tampoco tiene el problema del aumento del umbral crónico, que muchas veces te genera un aumento en el consumo de energía y una depleción de batería y una mayor necesidad de revisión de catéteres y de recambios de marcapasos de una forma más periódica. ¿Haya una pregunta del público? ¿Tiene doctor Weiss acá? Doctor Weiss. Sí. Excelente tu presentación. Muchas realmente parece una técnica muy, muy sencilla y reproducible. Lo que te quería preguntar es con relación al desfibrilador. Cuando Sí. pones el desfibrilador en esa zona, dos cosas. Primero, cuando no lo pones en el apex del corazón, en el ventrículo derecho, estás haciendo pullback del ventrículo derecho y los umbrales han sido ya demostrados que aumentan. Por otro lado, si vos te fijas en el cable está casi perpendicular al CAN, al desfibrilador. O sea que la distribución de la energía que va entre el desfibrilador y el coil está totalmente aplastada. Y te quería preguntar si has desfibrilado a esos pacientes, si le haces constantemente pruebas de desfibrilación cuando los implantas. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, esa técnica, la forma y la posición del catéter está puesta por un sentido específico, porque con esa posición del catéter tiene dos efectos. Primero, apoyamos el catéter en una forma curva sobre la base de la aurícula y nos permite que el catéter esté mucho más estable. Y la segunda razón es que el coil del cable queda dentro del ventrículo, para poder tener un efecto de desfibrilación mucho más efectivo. Y sí, desfibrilamos a los pacientes cuando testeamos los pacientes, cuando colocamos, y la verdad que no tuvimos ningún tipo de problemas. Damos lugar a dos preguntas acá, doctor. Adelante. Bueno, y después sí. Usted y luego el doctor que está por atrás. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Sabes que conozco el proyecto desde hace muchísimo tiempo por mi relación con Daniel, pero yo querría dejar claro un par de aspectos. Uno, desde la época de la electrocardiografía y desde la época de Fischleder, sabemos que existe una
sincronía electromecánica, que hay periodos de tiempo presistólicos, preyectivos, eyectivos, que se cumplen perfectamente bien en el corazón, que eso se refleja en el electrocardiograma y se acompaña de un efecto en la contracción. Es decir, lo primero que no tengo dudas es que sí existe en el mundo el conocimiento de lo que es la sincronía electromecánica auricular, interauricular, auriculoventricular e interventricular. El segundo punto es, si no existiera, ¿cómo validan ustedes el método? ¿Contra qué lo validan? Y mi tercera pregunta es la que siempre en diferentes congresos le hago a mi querido Negro Ortega, es si alguna vez hicieron como yo siempre les pedí una rama, es una sugerencia, una rama, por ejemplo, en terapia de resincronización, donde no uses Syncromax y otra con Syncromax, y al tiempo de 6, 12, 24 meses, ustedes me puedan demostrar la diferencia que existe resincronizando de ambas maneras, porque si no, no tengo evidencia. Bien, con respecto a la primera pregunta de sincronía, en realidad todo el mundo dice la sincronía interauricular, auriculoventricular. Cuando uno compara sincronía, compara una cosa con la otra. Sincronía es a poner dos cosas en forma sincrónica. Cuando nosotros comparamos eléctricamente el ventrículo izquierdo, yo no encontré ningún método, excepto el que estamos usando nosotros, que permita comparar una pared con la otra. El electrocardiograma es un registro electrocardiográfico, un registro eléctrico, pero no significa que el registro es sincrónico. O sea, no compara una parte con la otra. El concepto de sincronía viene de comparación de una zona con la otra. Auriculoventricular, interventricular o intraventricular. Pero no hay forma, no hay un concepto. De hecho, en los estudios clínicos, cuando uno ve, dice, valoramos la sincronía eléctrica. ¿Cómo? Nadie dice cómo. Valoramos la sincronía electromecánica. Dicen, el eco funcionó bien, pero ¿cómo valoraron la parte eléctrica? Hasta ahora no hay ningún concepto específico que mida la parte eléctrica. Es que es electromecánico, Emilio. Es que ese es el tema. Si vos tomás un corazón normal, un niño, un adolescente, un adulto, el electrocardiograma y los distintos periodos, tanto proyectivos como eyectivos, pero el ventrículo derecho no tiene que contraerse junto al ventrículo izquierdo. Debe tener un periodo proyectivo que lo haga que el ventrículo izquierdo se contraiga 20 milisegundos después. Todo eso lo sabemos, pero suponte que no. Y entonces, ¿cómo validamos si la curva 2, 3 o 7 me hace sincrónico? Y si lo validamos, ¿cuáles son los resultados de no hacerlo y hacerlo? Nosotros en este momento estamos corriendo un multicéntrico, ¿sí? Con diferentes centros en donde se está valorando lo que es la colocación de dispositivos en la zona parisiana o en las diferentes zonas de estimulación con Apex del ventrículo derecho, con la técnica convencional, para ver la correlación que existe entre obtener una curva sincrónica y los datos ecocardiográficos. Vuelvo a lo mismo, sincronía electromecánica es comparar lo eléctrico con lo mecánico. Cuando nosotros necesitamos tener un endpoint eléctrico solamente, pues nosotros lo que hacemos es modificar la parte eléctrica, que muchas veces puede o no tener un efecto mecánico. El tema es ese, ¿qué valor tomamos para decir este paciente está eléctricamente sincrónico? Y todos los estudios hablan de sincronía eléctrica, pero nadie dice qué es la sincronía eléctrica. A eso me refería. Brunito, lo estamos haciendo. Agradecemos la charla y el debate, seguramente da para mucho más por la cuestión del tiempo. Bueno, muy agradecido. Muchas gracias. Pasamos a la próxima charla.